quería dedicar al tema de las historias desde que tengo 16, 17 años, pero todos mis amigos ingenieros decían, ¿de verdad quieres estudiar comunicación? Como que, pues, ¿qué onda? Tómate más en serio la vida, ¿no? ¿Cómo te va a serio la vida, no? Y les hice caso y entonces estudié una carrera seria, que es Derecho. En fin, el asunto es que me gradué, empecé a trabajar como abogado y en varios años que estuve trabajando como abogado corporativo, Juanjo, descubrí que había un área de oportunidad gigantesca en cómo un líder presentaba una idea nueva. Esa es la oportunidad que detectamos. Lo que nos dimos cuenta es que había una necesidad muy fuerte de ayudarle a líderes de negocio y líderes en general a pararse enfrente de una audiencia y en pocos minutos lograr explicar de una idea de forma clara, memorable e inspiradora. Y allá en el 2011 descubrimos el concepto de storytelling oral como una herramienta de liderazgo. De alguna forma, los mejores líderes y los mejores vendedores ya utilizaban historias, pero como que no le habíamos puesto ese nombre. Y de algunos años para acá se ha empezado a investigar el por qué las historias funcionan tan bien. Entonces, allá en el 2011, junto con otro amigo, empezamos esta firma que se llama Astrolab. Me da risa pues porque los primeros años nos dedicamos 100% a temas de comunicación, que es lo que no quise estudiar. Y lo que hacíamos, o una de las cosas que más hemos hecho desde el 2011 es precisamente esto, ayudarle a líderes a tener mucho más impacto en su trabajo siendo mejores comunicadores. Me gustaría que nos contaras un poquito la historia de por qué se llama Astrolab. Cuando salió el libro de Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, Daniel Kahneman, primer no economista en ganar el premio Nobel de Economía allá en el 2002. En el 2011 publica el libro que se llama Thinking Fast and Slow, que es una obra de arte. No es fácil de leer, yo me tardé muchísimo en leerlo. Y cuando hacen la reseña del libro en el New York Times, decían, es que estas dos personas, o los creadores de la economía del comportamiento, son como los Lewis and Clark de la mente. Lewis and Clark, pues estos exploradores de Estados Unidos, de América, perdón, estos dos psicólogos eran como los exploradores de la mente. Y la analogía nos gustó como diciendo, en las organizaciones se suele operar, se suele dirigir como se hacía hace 50 años, hace 100 años, en donde lo más importante era la eficiencia. Y aquí a un mini detour histórico, el fundador de la administración científica, Frederick Taylor, lo que decía es, lo único importante en una organización es la eficiencia, que todo salga al pie, o sea, que los trabajadores no piensen y que solo obedezcan porque ya hay un líder que sabe más que él. Entonces él no tiene que pensar, lo que tiene que hacer el trabajador es poner una tuerca y el problema es que esa eficiencia pues no nos va a llevar como que hacia el futuro, vamos a decirlo así. Queríamos un nombre que nos ayudara como a explicar como que esta búsqueda por una nueva forma de trabajar. Es decir, la forma que trabajamos durante todo el siglo XX nos llevó a algún lugar, pero aquí en adelante, como tenemos que organizarnos, como tenemos que ser más innovadores, como tenemos que estar más enfocados en el cliente, ser más ágiles, etcétera, necesitamos una nueva forma de trabajar. Y entonces, el astrolabio era esta especie de brújula medieval que se utilizaban desde los árabes y luego llegó a Europa, con el cual iban navegando por el mar y así nos estrellaban. Entonces Astrolab quiere hacer como que ese apoyo en esa búsqueda que tienen las organizaciones y los líderes por encontrar una forma de trabajar más humana, que de alguna forma que entienda que vivimos en un entorno complejo, pero que también entiende que hay demasiado potencial desperdiciado en los humanos y también las organizaciones. Entonces de ahí viene el nombre de Astrolab. Tú dijiste que podemos conseguir más impacto siendo mejores comunicadores, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál es la relación entre una buena comunicación y el impacto, entre saber contar una historia y poder hacer este cambio positivo en la sociedad? ¿Qué tendríamos que asumir nosotros como líderes de impacto social desde estos aprendizajes de una buena comunicación? Entonces, quiero platicarles la historia de un amigo que se llama Jorge. Jorge es el gerente de energía en una empresa de retail en Monterrey. Y Jorge es una persona muy capaz en su trabajo. Es decir, es una persona que le entiende a la ciencia de la energía, a la ciencia del ahorro de la energía. Y me acuerdo que hace algunos años me buscó y me dijo, es que este es el primer puesto en el que no destaco rápido y no entiendo qué está pasando. Es decir, en mis otros trabajos cada año y medio me dan un ascenso y ahora siento que estoy como trabado. Y dice, y creo que ya entendí por qué. Dice,
Resulta que me llegó mi encuesta 360, una encuesta que se hace como entre tus pares y tus jefes y tus reportes para que te ayuden a ver, pues, en qué nivel estás, una serie de competencias. Dice, salí bien en todo menos en hábitos de comunicación interpersonal. Y dice, y te voy a decir por qué es importante sí tener buenos hábitos en mi trabajo. Dice, porque el 100% de ahorro posible de energía, solo el 25, más bien el 25 depende de tener los equipos adecuados. Y me dice, y yo les pregunto a ustedes, ¿de qué creen que depende el otro 75%? Y la respuesta es de hábitos de comportamiento, de cambiar hábitos de comportamiento. Es decir, me decía Jorge haciendo una reflexión, puedo tener los mejores refrigeradores, puedo tener los mejores sistemas de luz y de ahorro, pero si la gente no cierra las puertas de los refrigeradores, si la gente no prende el sistema de no sé qué, si la gente no, entonces no voy a lograr nada. Y esta historia como que me sirve mucho para, o sea, ¿por qué es importante, Juanjo? Porque mucho de nuestro trabajo, del éxito de nuestro trabajo, depende de influenciar a otros, de persuadir a otros, de cambiar comportamientos, de intentar transformar hábitos, de que te compren algo. Y si no sabes hacerlo de una forma clara, memorable, inspiradora, en pocos minutos, pues tu trabajo va a tener poco impacto. Y no importa qué tanto sepas de la parte técnica de tu trabajo. Otra vez, si no puedes persuadir a los demás de que la idea que estás planteando hace sentido, no te van a, desde dar like, que igual es la cosa más inesfuerza del mundo, hasta no te van a aprobar el presupuesto, no van a meter las manos al fuego por ti, no van a pedirle a su comunidad que haga lo que sea. Entonces, por eso es importante, porque no importa que seas bueno en lo que hagas, si no eres capaz de traducir tus ideas a algo que sea fácil de entender por los demás, nadie te va a seguir. Entonces, en esta dinámica de algo fácil de entender y que engancha a la gente en el diálogo, ¿tú qué has vivido con tus clientes, con la gente que trabajas? ¿Qué tan relevante es que la comunicación sea bidireccional, que haya un diálogo, que impones ideas con tus beneficiarios, con tus clientes, etcétera? Está bruto, Juanjo. Fíjate que hay una TED Talk de uno de los directores de Pixar, se llama Andrew Stanton, o Stanton, creo. Él, por ejemplo, dirigió la película de Buscando a Nemo, Buscando a Dory, y tiene otros papeles ahí importantes en Pixar, y ahora en Disney. Y lo que dice Andrew Stanton, hablando de como que lo que hay detrás del storytelling, de cómo se acercan al storytelling en Pixar, dice, no le des a la audiencia el 4, dale el 2 más 2. Y deja tú antes de la conversación. O sea, ahorita tú decías, Juanjo, es importante tener una conversación en donde literal tú hablas y luego te callas de hablar a la otra persona. Totalmente. Pero además, en tu misma comunicación, si tu mensaje solo créeme porque yo te lo estoy diciendo, pues tienes que ser de verdad, no sé dónde vas a sacar esa fuerza moral para que la gente te crea. Si por otro lado tú logras hacerles ver que lo que tú le estás diciendo hace sentido, por ejemplo, antes de dar un dato, tú puedes platicar una pequeña historia, una pequeña anécdota que literal la puedas platicar en 1 minuto y medio, 2 minutos, que de alguna forma deje ver lo que hay detrás de ese número. Lo que vas a hacer es que vas a hacerle llegar a la audiencia al mismo lugar al que tú quieres que llegue, pero van a llegar ellos caminando, no porque tú los empujaste. Al ser humano, el tema de la autonomía es una cosa que es fundamental en el ser humano, y los que tenemos hijos chiquitos y probablemente adolescentes también. O sea, la mejor idea de hacer que alguien quiera algo es porque él quiera, no porque tú quieres. Entonces, con las historias, tienes una oportunidad, un poquito más probabilidad de que otra vez los demás entiendan lo que les quieres decir en vez de que solo te crean a ti mismo, ¿no? Está difícil explicarlo porque además ni siquiera sabemos bien cómo funciona el tema cognitivo del ser humano, pero lo que cada vez se prueba más en el estudio del cerebro es que el ser humano, hay una especie de aplicación en algún lugar, bueno, en varios lugares del cerebro, que lo que hace es interpretar la realidad, pero construir historias. O sea, no es solo entender cosas, o sea, no es solo ver cosas, sino que lo que entiendes literal lo guardas como una historia en tu cabeza. Y entonces, al tú platicar historias, lo que estás dándole otra vez es, no le estás diciendo a la otra persona, créeme porque yo te lo digo, créeme que el 5% de los mexicanos no tiene acceso a lo que sea. Más bien es, si te platico una historia de cómo se ve ese 5% de mexicanos que no está teniendo acceso a lo que sea, si te platico una historia con personas ordinarias, tú mismo vas a llegar a decir, órale, entonces por eso necesitamos un servicio que haga esto, y resulta que tú lo haces, ¿no? Y el máster en hacer esto era Steve Jobs. No sé si los que han visto en el video del 2007, cuando anuncia el primer iPhone, se sube al escenario y empieza a decir, well, today we're introducing
3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Y entonces presenta el iPhone, la gente se vuelve loca. Y toda su exposición, toda la exposición que hace Steve Jobs en ese, donde va explicando los beneficios del iPhone, va utilizando puras historias que hacen que las personas se imaginen lo que Steve Jobs les va a decir. Entonces, otra vez, si tú estuvieras ahí en la audiencia, si pudiéramos dejar el tiempo, no te está diciendo que el iPhone no tiene botones, pero sí te lo está diciendo. Sí te lo está diciendo. Y cuando te lo muestra, te hace sentir inteligente. Y al sentirte inteligente, tienes mucho menos resistencia al cambio. Del otro lado es muy interesante porque parece que lo que estás planteando es que el comunicador es un pedagogo y el líder también es un pedagogo. ¿Qué implicaciones para ti, como experto en storytelling oral sobre todo, tiene esto? El punto de partida aquí es, pensamos que comunicarnos con otra persona es casi como si agarraras un vaso con agua y otro vaso que no tiene agua y le echaras agua al vaso que no tiene agua y entonces todo lo que tú digas se le va a quedar a otra persona. Ese es un súper error. O sea, ese es un mito completamente equivocado porque no funciona así. No somos computadoras todavía. Y entonces somos seres humanos donde tienes emociones, donde estás cansado, donde no te cae bien la otra persona, donde estás presionado porque tu hijo está enfermo, lo que sea, porque tienes una deuda, no sé qué. Y lo que te dicen no son puras palabras. Hay un tema de contexto muy importante ahí que es el punto de partida con lo que quiero responder a tu pregunta, Juanjo. Que no importa lo que digas, si no lo sabes decir bien, los demás no te van a ayudar, y ayudar en sentido amplio. No te van a dar su apoyo, no van a ir a tus eventos, no van a poner like, no van a poner share, no van a darte dinero, no van a creer lo que le estás diciendo, etcétera, ¿no? Entonces, sobre el tema, entonces, bueno, esa es una idea, ¿no? Sobre el tema de manipulación, la verdad es que ahí sí, como cualquier herramienta, el storytelling oral se puede utilizar para bien o para mal. Entonces, ahí sí está en nuestros corazones. Pues utilizarlo para lo que queremos. Y se vale, una democracia, pues cada quien, o sea, en una democracia hay gente que está compitiendo por recursos, por atención, por presupuesto, pues ahora sí que el que cuenta la mejor historia puede ser que tenga más probabilidades de ganar. Y para cerrar esa respuesta, como si pensamos como que igual y puede dar pie para la siguiente pregunta es, como cuáles serían como los grandes usos, o sea, ¿por qué nos gustan las historias? Porque así interpretamos la realidad, pero también porque así recordamos, pero también porque así tomamos decisiones, ¿no? Con temas de modelos mentales. Ahora, ¿para qué lo podrías utilizar? O sea, es decir, ok, te la compro, o sea, quiero empezar a utilizar historias. ¿Para qué las puedes utilizar? A mí, al menos se me ocurren 3 usos. Número 1, para conectar emocionalmente con tu audiencia. O sea, para que de alguna forma dejes ver que eres una persona detrás de la cuenta o de la comunicación, o sea, para conectar con la persona. Número 2, para que confíen en tu proyecto o en tu producto o en tu marca o en tu propuesta de valor o como le quieras llamar. Es decir, que confíen que lo que estás haciendo o que lo que le estás vendiendo o lo que le estás animando a inscribirse hace sentido y que de alguna forma les hagas ver que juntos están luchando por el mismo propósito. Y en tercer lugar, que les des claridad sobre exactamente qué significa lo que le estás vendiendo. Influenciar, por promover, por persuadir, llámale como quieran, pero otra vez es convencer o es comunicar una idea a alguien más. ¿Qué elementos crean una buena historia? ¿Y cómo cocinas esos elementos? Porque me puedes decir que en una buena sopa de cebolla llevas cebolla y caldo de res, pero no sé hacer una sopa de cebolla. Entonces, eso podría pasarlo con una historia. Claro. Entonces, aquí se empieza a poner un poquito gris la discusión, Juanjo, porque definir la palabra historia es algo bien complejo.
y tendríamos que definirla, o sea, como que hay muchas matrices de cómo se podría definir. Hace algunos años fui a un evento en Estados Unidos que era como una convención de consultores que utilizan storytelling. Sí, existe eso. Fue en Los Ángeles y fue gente de todo el mundo y yo estaba ahí representando a México. Y como que una de las grandes discusiones era cuáles son, o sea, cómo saber si una historia es buena o no es buena. Y claro, la audiencia se dividió y media audiencia decía, pues intentemos dar una definición de una historia. Y como que la otra audiencia como que le empezaba a moverse así el ojo porque decíamos, es que, no sé si recuerdan la película de Sociedad de los Poetas Muertos, de que, ok, para que un poema sea bueno tiene que tener no sé cuánto de no sé qué y no sé cuánto. Entonces, es imposible dar una definición exacta de qué es una historia. La otra mitad, lo que decíamos, yo estaba en ese segundo grupo, es la mejor forma de definir una historia es hablando de sus elementos. Es decir, hagamos una especie de taxonomía o de análisis de cuáles son los mejores elementos, perdón, los elementos de las mejores historias, y eso nos va a dar mucha luz de decir qué es una historia, ¿no? O cuál es. Pero otra vez, esto es complejo porque podemos hablar de una historia. Nosotros cuando hablamos de historia, hablamos de ejemplos, anécdotas, historias como muy sencillas de lo que te pasó hoy en la mañana cuando fuiste, bueno, ahorita no vamos a ningún lado por el COVID, pero literal, lo que te pasó hace unas semanas cuando intentaste ir al banco, o lo que te dijeron que sucedió en una oficina hace un mes. Eso le llamamos historias, en donde el nivel de abstracción es mínimo, porque puedes ver personas, y ahí los elementos de las mejores historias, ahora sí, para intentar contestar la pregunta, son que tenga un lugar y un tiempo, que tenga un personaje, que tenga cosas que suceden, que tenga detalles sensoriales, que tenga diálogo y que tenga algo inesperado. Y el tema del inesperado es porque se ha probado que cuando una historia tiene algo inesperado, ya sea algo dramático, cómico, lo que sea, aumenta la probabilidad muchísimo de que saliendo escuchando esa historia, se nos va a quedar grabada y luego la queramos platicar. Pero otra vez, esos son los elementos solo de las historias que están en un nivel aquí súper concreto. Si hablamos de narrativas, ahí los elementos serían otros, porque lo que tiene ahí quizá lo importante de las narrativas sea que logres explicar de una forma cronológica como que los grandes sucesos históricos. Entonces ahí es donde se empieza a volver como que, o sea, donde nos damos cuenta que, como la historia esta que le preguntan al pescado, o que le dicen al pescado, de que cómo ves el agua, ¿no? ¿Cómo sientes el agua? No, pues bien. Y el pescado dice, ¿qué es eso de agua? Con las historias es un poquito igual, la verdad. O sea, es muy difícil decir exactamente esto es una historia y esto no es una historia, porque de alguna forma así tomamos decisiones, así recordamos, así interpretamos la realidad. De eso hablamos con nuestros seres queridos. Entonces, es un tema que se puede volver muy meta. Así como una conclusión provisional, somos hacedores de historias, ¿no? Y al ser hacedores de historias, nos hacemos historias a nosotros mismos. O sea, no nada más contamos historias, sino que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Y eso nos hace la historia misma que contamos. ¿Tú cómo lo ves? ¿El liderazgo o la narrativa, etcétera, tienen que ver con darle sentido a una realidad posible? Es decir, los líderes tenemos esa responsabilidad de poder narrar cosas que van a pasar o que pasaron en algún momento para reinterpretar la realidad. ¿O será más bien algo para intentar nada más explicar lo que está ocurriendo ahorita? O sea, definitivamente lo que sirve es ayudar a generar como una especie de como galvanizar esfuerzos. Y una forma que nosotros utilizamos, ya hablamos de historias, ahora vamos a hablar un poquito de narrativas. La estructura básica de una narrativa es, antes las cosas funcionaban así, y así estaba bien. Luego pasaron estas cosas, algo sucedió, hubo un cambio en la industria, en las tendencias de consumo, en la ciencia, llegó COVID, llámale como quieras. Y entonces eso que hacíamos antes ya no funciona, tenemos que hacer algo nuevo. Por eso ahora esto es lo que vamos a hacer y así funciona esta ONG. Por eso existe esta organización no gubernamental. Esto es lo que vamos a hacer. Y si lo hacemos bien, si logramos juntar estos recursos, si logramos inscribir a las personas, si logramos este programa de diabetes, lo que sea, si lo hacemos bien, así se ve la vida de las personas a las que vamos a impactar. Entonces, esa estructura básica de narrativa ayuda mucho. O sea, otra vez, ¿cuál es el uso? Ayuda a generar una especie como de entendimiento de dónde estamos parados, de dónde venimos y a dónde podríamos llegar si hacemos lo que tú nos estás diciendo como líder social. Hay una herramienta que igual, esta slide que quería mostrar, igual y puede funcionar aquí, ¿eh? Este esquemita que le están viendo ahorita, literal, nos lo acabamos de fumar el jueves pasado. Y puede ayudar a explicar, a responder, perdón, esta pregunta de Juanjo de cómo lo hacemos para, no sé, escoger
o decidir por una narrativa cuando hay narrativas que se chocan. Entonces, esta gráfica que estamos viendo aquí, si se fijan, tiene dos ejes, uno que es el nivel de abstracción, el eje Y el eje X es el eje de la línea del tiempo. Y entonces, cuando hablamos de historias, anécdotas o ejemplos, quizás estamos más enfocados hacia la parte más concreta, y mientras hablamos de tendencias globales o cosas a gran escala, hablamos más bien de macrotendencias. Entonces, en este caso, supongamos COVID. Pues COVID de alguna forma llegó para impactar a todos, pero obviamente unos impactó de una forma distinta y otros de una forma distinta. Entonces, tú como líder de tu organización o como colaborador que tú quieres impulsar una idea, pues tú lo que quieres hacer es cambiar la vida de un grupo de personas. Y ese grupo de personas son tus usuarios. User persona, le llaman en las startups. Pero son todas esas personas a las que tú quieres ayudar. Y abajo estás tú con tu proyecto. Entonces, yo todavía no sé cómo, o sea, hice este diagrama porque creo que de alguna forma puede ayudar a explicar como cómo puede haber distintas como líneas de storytelling y sin embargo estar hablando del mismo tema. Entonces, o sea, lo que sigue, que es lo que, pues eso sí es difícil de explicarlo en 20 minutos, es, ok, ¿quién es tu audiencia? O sea, ¿a quién le quieres hablar en ese momento, en esta junta en específico? Y entonces tú tienes que saber cuál es el mix correcto. ¿Qué tanto vas a hablar de ti como emprendedor o como líder? ¿Qué tanto vas a hablar del problema que estás viendo? ¿O qué tanto vas a hablar de la tendencia global que hay sobre el tema del que estés hablando, ¿no? Si arriba, en la parte narrativa, la macrotendencia es la misma, pues igual y tú te quieres enfocar en un user journey distinto o quieres contar tu historia un poco diferente. Entonces, otra vez, esto tiene todavía mucho futuro. Búscame en unos meses ya que la haya arreglado qué carajo significa esto. Pero creo que la respuesta más práctica es, pues, ¿qué quieres lograr en tu audiencia? O sea, ¿dónde está tu audiencia ahorita? ¿A dónde la quieres llevar? Y enfócate en eso. O sea, en un mensaje no vamos a cambiar la vida pero mínimo enfócate en algo un poquito más concreto. O sea, tengo esta oportunidad, estos 15 minutos, ¿qué es lo que quiero lograr con estas personas? ¿Dónde están ahorita? ¿A dónde los quiero llevar? ¿Vale la pena que hable más de las macrotendencias? ¿Que hable más del problema que tienen las personas a las que quiero ayudar? ¿O vale más la pena que hable de mí? Lo ordinario es más bien háblale de ellos, no de ti. Pero también ayuda a que hables de ti por un tema de que a la gente le gusta conectar, hay un tema de vulnerabilidad, que nos gusta sentirnos humanos, pero el mensaje central tendría que ser cómo le hablas sobre el problema que existe, que es el problema del que quieres resolver. Eso te va a ayudar a generar mucho más tracción. Para mí, en realidad, son dos grandes aplicaciones prácticas de storytelling oral, la verdad. O sea, número uno, una historia que en realidad no se construye, sino que se encuentra. Es decir, nivel 1, historias bien concretas que no se crean, porque las historias las tienes que buscar en ti, en tu memoria, o en algo que viste la semana pasada en una reunión, o en algo que te platicaron. Ahí está, esa es una historia. Esa historia, si le pones un punto al principio, si le pones una serie de razones, si le pones un aprendizaje al final, ¡pum!, ya tienes tu historia que puedes platicar en 3 minutos. Y el otro tipo como de herramientas que sí veo que se necesitan mucho, que es muy distinta de esta, es esta como narrativa para ayudar a vender una idea de una forma un poquito más como... donde va a ser un poco más abstracto, en donde vas a decir, por mucho tiempo las cosas se hicieron así en la banca mexicana, después esto fue lo que pasó, y entonces eso que hacíamos antes ya no es vigente, tenemos que encontrar una forma nueva de cobrarle a los comercios, por eso es lo que vamos a hacer, y si lo hacemos bien, así se ve el futuro. Eso sí es más como una especie de construcción, ahí sí hay una labor de creación, de diseño de la historia. Entonces, o sea, si nos vamos con algo, o sea, piénsalo de dos formas. Tienes que comunicar una idea de una forma concreta y lo puedes utilizar y puedes contar una historia de algo que literal viste la semana pasada. Ese es un uso. Tienes que explicar una cosa un poquito más abstracta donde tienes que de alguna forma ir explicando una serie como de cambios en el gobierno, en la tendencia, en el mundo, etcétera. Puedes utilizar una narrativa. Entonces, ¿es algo concreto? Una historia. ¿Es algo más abstracto? Usa una narrativa. Más allá de la narrativa concreta, ¿cuáles son las oportunidades que tú buscarías para construir narrativas alternas a cualquier otra narrativa? Fíjate, hay otra herramienta que se llama, que igual le puedo ayudar a explicar esta. Hay otra herramienta que explicamos en otro de nuestros workshops, y la herramienta se llama Contraste. Y Contraste es una herramienta un poquito más también como construida, y el contraste tiene 3 partes. Empezar a hablar del status quo, hoy estamos así, y luego hablar de la visión, así podríamos estar, y luego hablar de la acción. Si queremos estar como esa acción, así podemos hacerlo. Hay un video que ponemos de un chino
que se llama Eric Liu, que es un experto en temas de como democracia y participación ciudadana, buenísimo. Y tiene una TED Talk donde empieza diciendo, el año pasado en las elecciones del 2018, me parece, 2016, no recuerdo, tuvimos el nivel mínimo de participación y te empieza a dar una serie de datos. Y luego dice, otra vez, ese fue el status quo. Y luego dice la visión. ¿Qué pasaría si tuviéramos un nivel de participación del 100%? ¿Cómo se vería nuestro país si tuviéramos un nivel de participación del 100%? Y sigue hablando sobre la visión. Si tuviéramos ese nivel, cambiaría A, B, C, D, todas estas cosas cambiarían. Pero fíjate cómo todavía no les está diciendo, estoy haciendo un paréntesis, está hablando Andrés Oliveros, todavía no nos está diciendo nada de cuál es su plan. Solo lo que nos hizo ver es dónde estamos ahorita y dónde podríamos estar. Y el hacerlo así, estás generando ese 2 más 2. Lo que estás generando es un, yo quiero, o sea, aumenta la probabilidad de que tú digas, yo quiero lo que él me va a proponer, por supuesto. Sé que estamos mal ahorita y yo quiero esa visión. Y entonces viene la parte de acción y dice Eric Liu, para que esto suceda tenemos que generar participación, tenemos que generar una serie de eventos, tenemos que poner de acuerdo a las sociedades de la organización de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Pero creo que esa puede ser una buena forma como de plantear una nueva narrativa. O sea, olvídense de la estructura esa cronológica de en el pasado era así, luego pasó esto, ahora vamos a hacer esto y en el futuro se ve así. El contraste medio da igual, no juega con el tiempo, juega más bien con el estado emocional de las ideas, de decir, ¿verdad que ahorita estamos mal? Y es muy político, es una herramienta muy política. ¿Verdad que ahorita estamos mal en temas de salud, de impuestos, de trabajo? ¿Verdad que ahorita estamos? Sí. ¿Y verdad que podríamos ser como estos otros países que han superado y que han salido adelante y que han vencido el desempleo y que han vencido la corrupción? Y entonces tú dices, sí, yo creo que sí podríamos llegar ahí. Ah, bueno, lo que tenemos que hacer y aquí está tu plan. Esa es una estructura que puede servir mucho para cuando las cosas no están funcionando y que tú quieras de alguna forma platicar una historia diferente. O sea, que tú quieras de alguna forma introducir una idea que es nueva y distinta a lo que hay ahí en el mercado. Y dijiste hace un momento que las historias no se construyen, se encuentran. Y también dijiste que las historias y las narrativas se tienen que diseñar en sus elementos. ¿Cuál es el balance entre ese encontrar y diseñar? Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Ahorita que les mostraba esta mapa visual donde venía la narrativa, el user persona y tus historias de emprendimiento, pues ahí sí que es un arte saber cómo mezclarlas. A mí me sirve mucho, a mí personalmente, leer mucho non-fiction, o sea, muchos libros como Los Hermanos Heath o El Poder de los Hábitos de Charles Duhigg, o libros de Malcolm Gladwell o Dan Grant, o estar leyendo piezas de New Yorker o New York Times para ver cómo hacen periodismo largo. Y como suelen hacer periodismo largo es hacer un mix. Entonces hay un artículo que ha ganado varios, me parece que ganó el premio Pulitzer, de un policía que en el 11 de septiembre subió varias veces a rescatar personas hasta que ya no pudo bajar. Y es un artículo larguísimo del New Yorker y está escrito jugando con el tiempo y con el grado de abstracción, y es una obra de arte, pero claro, si tú tienes 3 minutos otra vez con un grupo de inversionistas, no vas a hacer eso. No te vas a poner Quentin Tarantino, en donde vas a empezar hablando del final y luego resulta que empieza a hablar de cómo Emiliano Zapata no sé qué, y luego hablas de algo que te dijo tu abuelo, y luego vuelves a hablar del... O sea, algo muy padre hacer y es riesgoso. Yo lo que te sugiero es piensa muy bien en tu audiencia qué quieres lograr en cada una de tus presentaciones. Y entonces eso te va a dar mucho mix de quién es tu audiencia, qué sabe, es la primera vez que escucha hablarte, o sea, es la primera vez que te escucha hablar o ya te conoce, ha habido cosas nuevas de las que puedas hablar, y entonces ahora sí mapea. Y si tu audiencia está aquí y lo quieres llevar acá, ¿cuál es el mix de pensando en abstracción y en cronología? ¿Por dónde lo tienes que llevar para que te diga que sí al final? O sea, no puedo decir ahorita exactamente qué es lo que tienes que hacer, pero sí tienes que hacer un mix. Porque otra vez, si solo hablas de la narrativa abstracta, lo vas a aburrir. Si solo hablas de ti, va a decir que engreído. Si solo hablas del problema, pero no hablas de las tendencias, ni hablas necesariamente de ti en ningún momento, va a decir, bueno, ¿y por qué tú sí? Porque tú sí vas a resolver este problema. Entonces, en esto la comunicación nunca hay una respuesta exacta. O sea, nunca hay la respuesta 100% que le vas a atinar. Es un arte. Y es mucho, otra vez, siempre estar pensando en tu audiencia y qué es lo que tu audiencia debe saber, sentir y pensar para que lo lleves del punto A, antes de que te escuche, al punto B cuando termines de hablar.